A ver, empecemos con una idea. ¿Y si una inteligencia artificial pudiera funcionar como un espejo de nuestra propia vida? Ujú. Pero no para darnos respuestas, sino para reflejar nuestros patrones, para conectar los puntos de nuestra historia y, bueno, ayudarnos a entendernos un poco mejor. Es una idea muy potente, sí. Casi vertiginosa. No se trata de sustituir la terapia, ni mucho menos, sino de aumentarla. De darle una herramienta con una memoria perfecta y una capacidad de análisis que, vamos, supera la nuestra por mucho. Exacto. Y de eso va nuestro análisis de hoy. Vamos a sumergirnos en una conversación que hemos encontrado, una fascinante, sobre cómo se está aplicando la IA al autoconocimiento. Sí, las fuentes son un diálogo entre varios expertos que ya están desarrollando esta tecnología. Y lo que plantean suena a ciencia ficción, pero ellos insisten una y otra vez en que es el presente. Pues esa es nuestra misión, desgranar esa idea. Vamos a ver cómo se supone que funciona esta IA, qué tecnología lo permite y sobre todo hasta dónde podrían llegar sus implicaciones, que son, bueno, bastante más profundas de lo que parece a simple vista. Pues vamos a ello. Venga, empecemos por el núcleo. El concepto central que plantean las fuentes es que esta IA aprende de la historia de vida de una persona. La idea es que el usuario vuelque su biografía, su mapa de vida, y la IA actúe como un reflejo. Como un espejo, de hecho, la palabra que usan es spill. Eso es, un spill. Y aquí hay un punto que las fuentes recalcan y que es fundamental. La máquina no reinterpreta, ni olvida. A diferencia de la mente humana, nuestra memoria es selectiva, a veces nos autoengañamos, reformulamos recuerdos para que encajen. Claro. La máquina no. Si un usuario le cuenta algo, eso se registra textualmente. No hay olvido selectivo, ni reinterpretación emocional. Pero espera un momento, ¿no hay un cierto peligro en eso? A ver, a veces olvidamos o suavizamos las cosas por una razón. Es un mecanismo de defensa. Una memoria así, literal y perfecta, podría ser brutal. Es una objeción muy pertinente. Y la clave, según el material, está en el propósito. No está diseñada para juzgar ni para revivir el trauma, sino para encontrar patrones. Ah, al tener un registro literal, puede hacer conexiones que nosotros hemos pasado por alto. El ejemplo que dan es, bueno, que la IA más adelante podría decir algo como: aquel día mencionaste que de pequeño te ocurrió esto, y ahora estás describiendo este patrón de comportamiento en tu trabajo. ¿Ves la conexión? Entiendo. O sea, no te dice esto es por culpa de aquello. ¿No? Simplemente te pone dos piezas de tu propio puzzle, una al lado de la otra, y te pregunta si encajan. Precisamente. Y esa es la clave de todo el enfoque. El material es muy claro en esto. La IA no va a proponer tantas respuestas, sino preguntas. El objetivo es que la persona usuaria saque sus propias conclusiones. Por eso la definen como una ferramenta de autoconocimiento, una herramienta de autoconocimiento. Exacto. Espera, aquí tengo que pararte. Porque si la herramienta es tan potente que puede ver conexiones que yo no veo, ¿no es muy tentador tomar lo que dice como un diagnóstico? Sí, es el gran riesgo. ¿Cómo se evita que alguien con ansiedad, por ejemplo, reciba un análisis de patrones y concluya que tiene un trastorno grave, sin consultar a nadie? El peligro me parece inmenso. Es el punto más delicado y las fuentes lo remarcan sin parar. Insisten en que esto no debe, bajo ningún concepto, proporcionar un diagnóstico. Sería increíblemente peligroso. Claro. Poner un diagnóstico en manos de una máquina es, según las fuentes, un error garrafal. El papel del profesional humano es insustituible para el acompañamiento, para el juicio clínico. La IA, en este modelo, sería un paso previo, una herramienta de exploración. De acuerdo, pero si no es un diagnóstico, ¿qué es exactamente? El concepto que introducen para definirlo es el de prediagnóstico. Y la analogía que usan es muy buena. Piensa en cuando alguien siente un dolor en el pecho y busca los síntomas en Internet. Sí, lo que hacemos todos. Claro, la información que encuentra es un prediagnóstico. Le alerta, le da un marco de referencia, le dice, oye, esto podría ser compatible con una angina de pecho. Y esa información le empuja a ir al cardiólogo, no a operarse en casa. Exactamente. Nadie en su sano juicio se automedica para algo así basándose solo en una búsqueda de Google. Pues la IA cumpliría una función similar aquí. Te da un análisis de tus propios datos, de tu historia, que puede señalar patrones. Es una alerta informada, pero la confirmación y el tratamiento deben venir de un profesional. Vale. El concepto del prediagnóstico tiene sentido, pero para que una herramienta pueda hacer eso, la tecnología que hay detrás debe ser increíblemente compleja. ¿Cómo funciona?
¿Por qué insisten mucho en no llamarlo algoritmo? Es una distinción clave, sí. Un algoritmo tradicional es un conjunto de reglas. Si pasa A, haz B. Es rígido. Un modelo de lenguaje, en cambio, funciona por probabilidad. No sigue reglas, predice la siguiente palabra basándose en los miles de millones de ejemplos que ha visto. El ejemplo que usan es el del plátano, que es brillante por lo simple que es. Si le preguntas de qué color es un plátano, estadísticamente lo más probable es que responda amarillo. Correcto, porque en la inmensa mayoría de textos de Internet esas dos palabras están asociadas. No es que sepa que es un plátano, es que ha calculado la respuesta más probable. Claro, pero aquí viene lo interesante. Si sigues interactuando, si le das más contexto, puede matizar. Podría acabar diciendo, es amarillo, pero cuando madura mucho le salen motas marrones. Aprende y se adapta. No es una respuesta programada. Con lo cual, la habilidad no está solo en la máquina, está en quién la maneja. Ahí está. Por eso dicen que es tan importante quién entrena al modelo y, sobre todo, cómo se le pregunta. La clave es que sea guiado por profesionales que sepan hacer las preguntas adecuadas. Sin duda, el modelo es un motor potentísimo, pero la calidad del viaje depende de la habilidad del conductor. La maestría está en saber preguntar. Hablemos del motor entonces. ¿Cuáles son las herramientas? La base que citan es GPT-4 y especifican que no valen versiones anteriores. ¿Por qué esa insistencia? Principalmente por dos motivos. Primero, la capacidad de GPT-4 para integrar plugins, que son como apps que amplían su función. Y segundo, y más importante, por una funcionalidad que antes se llamaba Code Interpreter y ahora es Advanced Data Analysis. Análisis avanzado de datos. O sea que no estamos hablando de un chatbot al que le cuentas tus problemas. No, esto es mucho más. Estamos diciendo que esta cosa puede coger, no sé, mis diarios de los últimos 10 años, mis correos, y procesarlo todo a la vez para encontrar patrones. Ese es exactamente el salto. Permite a la IA analizar grandes volúmenes de datos que el usuario le da. No solo texto, documentos, hojas de cálculo, audios transcritos. Puede procesar una cantidad de información que para un humano sería inabarcable. Con ese poder ya veo cómo esto va más allá de la herramienta personal. De hecho, describen un caso práctico para terapeutas que es alucinante. Imaginemos que un profesional tiene los historiales anónimos de 1000 pacientes que han sufrido un trauma en la rodilla derecha. Un ejemplo curiosamente específico, sí, pero muy ilustrativo. Mucho. La idea es que se le podría pedir a la IA que analice todos esos documentos y genere un cuestionario con las preguntas más relevantes para un nuevo paciente, con el mismo problema. Dicen que la IA limpia toda la paja y te deja el esqueleto del tratamiento, las preguntas clave que, estadísticamente, han funcionado en otros casos. Es que esto es fascinante. Transforma la experiencia acumulada de un profesional o de toda una clínica en una herramienta activa. Ya no es solo el conocimiento que está en la cabeza del terapeuta. Claro. Es una base de datos que se puede analizar para optimizar el proceso. Acelera la curva de aprendizaje de forma exponencial. Esto me parece un ejemplo perfecto de lo que las fuentes llaman la sexta ola tecnológica. La describen como una ola más grande que Internet. Es una metáfora muy visual y, creo, muy acertada. Según esta visión, la tecnología que vemos ahora como ChatGPT es solo la espuma. La espuma en la cresta de la ola. Exacto. Es lo visible, lo que llama la atención. La base, la tecnología fundamental que mueve esa ola, es el modelado del lenguaje avanzado. Me interesa esa idea de la espuma y la ola, porque es verdad que ahora todo el mundo habla de ChatGPT, pero lo usamos para cosas relativamente sencillas, ¿no? Escribir un correo, resumir un texto. Lo que sugieren es que esto es solo el primer juguete que nos han dado. Totalmente. Y que las verdaderas herramientas, las que van a cambiar industrias enteras, se están construyendo ahora sobre esa misma base. Totalmente. Piensa en Internet en el 95. Teníamos páginas web estáticas, correo electrónico. Era emocionante, pero nadie se imaginaba Uber, ni Airbnb. Claro, ni Spotify. Pues la fuente argumenta que estamos en ese mismo momento con la IA. La base ya está, la ola se ha formado y ahora viene la explosión de aplicaciones especializadas para terapeutas, para educación, para ciencia. O sea que ChatGPT no es el destino, sino la primera prueba de concepto que nos muestra el poder de lo que viene. Exacto. Y ahora que entendemos la magnitud de esa ola, podemos hablar de hacia dónde nos puede llevar.
porque se construirán aplicaciones como las que hemos dicho, y otras que van mucho, mucho más allá. Y aquí es donde la conversación da un giro y se pone francamente extraña. Mencionan a un pensador, Diego Dreyfus, y un programa suyo con un nombre muy provocador. Te vas a morir. Sí, Y a través de esto introducen el concepto de crear un fractal de la propia identidad. es la consecuencia lógica de todo lo anterior, pero llevada al extremo. Si una IA puede absorber tu historia de vida, tus patrones de lenguaje, tus ideas, tus respuestas, ¿qué pasa si ese proceso continúa sin parar, alimentado por todos tus datos? Pues Pues la idea es que se podría crear una réplica digital de tu identidad, un fractal que contenga la esencia computacional de quién eres. un momento, porque esto es un salto enorme. Estamos diciendo que plantean que uno podría, hablar con su abuelo fallecido a través de una IA que ha absorbido su fractal. Esa es la implicación, sí. Eso no es un episodio de Black Mirror, es que cambia las reglas del juego, de lo que significa el duelo, el legado, todo. Exacto. Y lo más chocante es que insisten en que la tecnología para empezar a construir eso no es de aquí a 50 años. Usan la expresión molt presente, muy presente. La cuestión ya no es si se puede, sino qué hacemos con ello una vez que exista. Esto, dicen, permitiría a una persona ser inmortal, digitalmente. Es una locura. Y lo conectan con temas todavía más profundos como la física cuántica, la conciencia. De hecho, mencionan algo que me dejó pensando, que se le puede preguntar a la IA sobre la relación entre inteligencia artificial y la conciencia, y que las respuestas son sorprendentemente potentes. Sí, y coherentes. Lo que plantea una paradoja fascinante, ¿no? Estás usando una herramienta que, en principio, no es consciente para explorar la naturaleza de la conciencia. Es como un ejercicio de introspección a través de un espejo no humano. Repasemos el viaje, porque ha sido intenso. Hemos empezado con la IA como un espejo personal de autoconocimiento. Una herramienta que hace preguntas, no da respuestas. Eso es. Luego hemos visto cómo esa misma tecnología, con el análisis avanzado de datos, se convierte en un asistente potentísimo. Capaz de analizar miles de casos para optimizar tratamientos. Y finalmente hemos visto cómo todo esto forma parte de una sexta ola de cambio, una ola más grande que Internet, que no solo creará herramientas, Sino que podría redefinir conceptos como la identidad o incluso la inmortalidad a través de estos fractales digitales. el hilo conductor de todo es el lenguaje, ya sea el de nuestra historia, el de los historiales clínicos. O el que quizá define nuestra conciencia. La tecnología es un modelado de lenguaje, y parece que está empezando a modelar la realidad de formas que apenas empezamos a comprender. Lo que nos deja con una última reflexión, la que proponen las propias fuentes. Plantean la posibilidad de preguntarle a la IA sobre la naturaleza de la conciencia y obtener respuestas de una potencia asombrosa. Y eso nos lleva a una pregunta para seguir dándole vueltas. Si una herramienta que consideramos no consciente es capaz de analizar los patrones de nuestro lenguaje hasta ayudarnos a desentrañar nuestra propia historia, nuestros traumas, nuestra conciencia, ¿qué nos revela esto sobre la conciencia misma? ¿Es acaso un complejo y sofisticado modelo de lenguaje que nosotros como especie aún no hemos aprendido a interpretar del todo?